La liturgia principal es la Santa Misa, puesto que es la actualización del sacrificio de Cristo. Te invitamos a seguirnos en este programa dedicado a la liturgia de la celebración eucarística. Aprende a vivir y a celebrar mejor lo que profesas. Meditemos y busquemos en nuestro corazón el camino a la mejor forma en que debemos recibir al Señor. ¡Comenzamos! Hermanos, hermanas, nos encontramos nuevamente aquí ante nosotros y vamos a iniciar nuestro momento de reflexión invocando al Espíritu Santo. Creo, celestial y santo Espíritu, que eres Dios con el Padre y el Hijo. Te adoro, luz divina, y te invoco, dador de santa iluminación, la que me muestra el mal con la que te he ofendido, la que me descubre lo obligado que estoy a tu amor. Gracias, Señor, por no abandonarme. Me arrepiento de haberte dado la espalda al preferir la oscuridad antes que tu luz. Sigue enviándome tu iluminación para que abra mis ojos solo bajo tu luz, para que conozca tu inmensa bondad, para poder amarte con todo mi ser. Dame tus dones de continuo, hasta quedar preso de tus favores y obligado a amarte solamente a ti. Te lo pido por los méritos de Jesús. Te amo, sumo bien mío. Te amo más que a mí mismo. Quiero ser enteramente tuyo. Tómame y no permitas que vuelva a separarme de ti. María, Madre mía, ayúdame con tu intercesión. Que así sea, hermanos. Siguiendo en nuestra reflexión sobre la síntesis, el resumen de nuestra fe católica, tenemos que hablar sobre un punto que habíamos ya tocado en algún momento y que también lo toca el Catecismo del Yucat, que lo vamos a comentar poquito en unos momentos más adelante. Vamos a interrogarnos, o vamos más bien a decir que Cristo es la revelación máxima y plena de Dios, y las interrogaciones que nos motivan a reflexionar este tema. Si examinamos las enseñanzas de Jesús en los evangelios y las de San Pablo, ¿no será más lo que enseñó San Pablo que lo que enseñó Jesús? Quizá por eso a algunos se les ha ocurrido decir que San Pablo es el verdadero fundador del cristianismo. Las revelaciones que algunos santos dicen haber tenido nos pueden enseñar algunas cosas fundamentales que no fueron reveladas por Cristo cuando vivió en este mundo. Si fuera así, ¿por qué? ¿No tendrán otras religiones puntos esenciales que no tiene el cristianismo? ¿Por qué? Para comprender la doctrina de Cristo, ¿es importante lo que Él hizo o solo lo que Él dijo? ¿Por qué? ¿Podemos hacer a un lado a Cristo Jesús y quedarnos solo con sus enseñanzas? Y tendremos que entonces entrar en este tema con unas respuestas generales para hacer una opción de nuestra fe cristiana. Y tenemos que empezar diciendo que el cristiano cree que Dios se ha revelado. Y revelar significa manifestarse. Dios se ha revelado plenamente en Jesús de Nazaret, que fue verdadero Dios, verdadero hombre nacido de mujer, dice Gálatas 4:4, nacido de una mujer y nacido bajo la ley, María. Hace unos 2000 años en Belén de Judá, que vivió en Nazaret, una infancia y juventud sin hechos especiales, porque los evangelios no nos narran nada acerca de la infancia de Jesús después de los 12 años, cuando el evangelista Lucas termina diciendo que lo encontraron en el templo en medio de doctores y que María le dice algunas cosas al niño y el niño le responde, pero total, el niño se sometió a la autoridad de sus padres e iba creciendo. Lo único que nos dice el único evangelio de la infancia
el niño se iba fortaleciendo en espíritu y en verdad a los ojos de Dios y a los ojos de los hombres. Así que no tiene algunos hechos especiales. Sin embargo, tanto esa expresión de Lucas que termina diciendo que se fue con sus padres para vivir y crecer en sabiduría y en gracia delante de Dios y de los hombres, con las palabras de las multitudes que le dirigen a Cristo, algunas: tú eres el hijo de José, tú eres el hijo del carpintero, o ahí están tu hermana y tus hermanos, y las mismas que Jesús va a expresar acerca de su persona misma. Sin embargo, la interpretación de estas palabras nos van a señalar precisamente esto que estamos diciendo. No fue una infancia y una juventud con hechos especiales. Existen unos evangelios apócrifos que comenzaron en las primeras comunidades a aparecer acerca de leyendas y fábulas de la infancia de Jesús, que si hacía palomitas con sus manos y de barro, hacía pajaritos con sus manos en el lodo, y luego les soplaba y luego tomaban vida. Cosas que están muy por encima de la verdadera realidad, o muy por debajo más bien, porque no es esa conciencia que expresa Jesús de que siempre hará la voluntad del Padre Dios. No es un niño caprichoso, no es un adolescente que si se le antoja con una mirada, sus amigos que se burlaban de él y con una mirada los mataba. Así no es el camino de Jesús. No tiene hechos especiales en esta etapa. Entonces, infancia y juventud sin hechos especiales que predicó en Galilea, y además formó un grupo de discípulos, y que fue atormentado y murió crucificado en Jerusalén en tiempos de Poncio Pilato, y luego resucitó según la experiencia vivida por sus discípulos. Esta es la experiencia que nosotros estamos reflexionando en la liturgia después de la resurrección. Durante 5 domingos estaremos reflexionando la Pascua de Cristo, la resurrección de Cristo, las apariciones de Cristo. Este domingo pasado reflexionábamos que Juan insistía mucho. Era la tercera vez, como diciendo, no lograban todavía entender y no querían entender que así tenía que suceder. Como dice la Sagrada Escritura, lo que Dios tenía escondido desde siglos y generaciones, lo reveló en Cristo Jesús como nunca antes lo había hecho. Así que Dios ha manifestado quién es Él y cómo es Él a través de los profetas judíos y a través de toda la historia de la salvación realizada con el pueblo israelita. Lo hemos dicho en otras ocasiones. De tal manera que el Antiguo Testamento es muy importante, porque en él Dios prepara poco a poco la venida de Cristo para que los hombres pudiéramos entenderlo, entender su mensaje y su persona. Los acontecimientos de la vida de este pueblo que Dios había elegido hace que se hagan patentes las intervenciones de Dios, en que los profetas y los salmos van a expresar: Dios ha estado grande con nuestro pueblo. ¿Por qué lo hemos traicionado? Dios ha estado maravilloso, ha hecho maravillas con nosotros. En muchas expresiones de los salmos y de los profetas nos van a narrar que Dios ha estado siempre cerca de su pueblo. También en las distintas culturas y religiones hay esparcidas por aquí y por allá, como dicen los padres de la iglesia, muchas semillas del verbo, es decir, muchas semillas de Cristo, personas y hechos en donde podemos ver algo del amor de Dios. Sin embargo, en Jesucristo nuestro Señor, Dios nos ha revelado al máximo quién es Él, de tal manera que quien conoce a Cristo, conoce a Dios. Quien ve a Cristo, ve a Dios. ¿Y quién es el hombre? ¿Y cuáles son sus planes sobre él y sobre toda la creación? Muchas veces, de muchos modos, habló antiguamente a nuestros padres por medio de los profetas, dice la carta a los Hebreos, pero en estos últimos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo, por quien hizo el universo y a quien constituyó heredero de todo, el cual
es resplandor de su gloria y es la representación exacta de lo que Dios es. En el capítulo 1, los Hebreos va a introducir su reflexión así. Los cristianos sabemos que el verdadero rostro de Dios es el pintado por Jesucristo, y por eso al Dios verdadero lo llamamos el Dios de Jesucristo, y así lo distinguimos de otras pinturas que nos parece que lo caricaturizan y lo deforman al Dios Padre. Hablar de Dios, del Dios de Jesucristo, significa no solo presentar lo que Jesús nos contó sobre Dios, y por eso Él va a decir: yo hablo según lo que Él me enseñó, yo hablo lo que he visto estando junto a Él. Y les va a decir: ya no los llamo siervos, sino amigos, porque les he contado todos los secretos de mi Padre. En la última cena les va a despedir con estas y muchas otras palabras. Entonces, no los llamo siervos, sino amigos, porque les he contado todos los secretos de mi Padre. Sino también es presentar la imagen de Dios que resulta cuando la iglesia medita y reflexiona que Cristo es presencia del mismo Dios en este mundo. Cristo es la imagen viva del Padre, sacramento máximo, pleno del Padre Dios. El cristiano llama a Cristo palabra de Dios hecha hombre, porque lo que Dios nos reveló nos lo dijo a través de la persona de Jesús, es decir, de lo que Él es y de lo que Él hizo, y no solo a través de lo que Él dijo. Para el cristiano, el mensaje de Cristo es ante todo su persona entera y no únicamente sus palabras. En unos momentos más continuaremos. El domingo es la fiesta por excelencia para nosotros católicos. Aprende a vivirla. Enseguida regresamos. ¿Qué es Koinonia Radio? Es un medio masivo de comunicación católico, dedicado específicamente a dar a conocer el Evangelio a tiempo y a destiempo, además de ser instrumento para que la palabra de Dios sea escuchada en todos los lugares posibles, no solo de nuestra arquidiócesis, sino de todo el mundo a través de Internet, y que Cristo se haga presente en los hogares y personas necesitadas de la palabra, que ilumina, que instruye y que consuela. Koinonia Radio, contáctanos 622-8962 en Tijuana, 866-228-4305 sin costo desde Estados Unidos, y desde el interior de la República marca 01800-788-7606. Puedes también consultar nuestras páginas www.comunidadcoinonia.com y www.tjcatólico.com. Sé parte de nosotros, sé amigo de Koinonia, donde tendremos convivencias, misas, oración ferviente, y recuerda que gracias a ti evangelizamos día a día. La Santa Misa es la renovación incruenta, sin derramamiento de sangre, del sacrificio de Jesucristo en el Calvario. Continuamos en tu programa Liturgia, para celebrar mejor la Santa Misa. Jesús mismo, decíamos, el Hijo de Dios hecho hombre, es el misterio que Dios tenía escondido para salvarnos y manifestarnos su inmenso amor. En Él nos hace a todos hijos suyos, adoptivos, herederos y coherederos de su gloria y felicidad. Y por encima de todo, al enviarlo al mundo, Dios nos revela y realiza el plan supremo que tenía. Hacerlo cabeza y centro de todo, nos dirá esa carta a los Efesios, en donde dicen los filipenses: Dios lo puso por sobre todos los nombres, y al nombre de Cristo toda rodilla se doble. Cristo es lo importante, Cristo es el importante.
Por más que San Pablo y los demás apóstoles pudieran haber dicho muchas cosas bonitas que las que Jesús dijo, y por más que los cristianos actuales pudiéramos añadir aún mejores, sin embargo, lo principal, lo más importante y la base de todo está dicho en la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios, hecho hombre, muerto, resucitado. Todo es explicitación y explicación de lo que Él es y de lo que en Él aconteció. Todo deriva de Él. Se dice que Dios nos habla a través de la historia, y es cierto, pero hay que tener en cuenta que los hechos parciales de una historia, como si fuera por ejemplo una película, no se entienden plenamente más que cuando esa historia se termina. Sin embargo, podemos afirmar que ya el Padre Celestial nos adelantó en Jesucristo la clave general para interpretar los hechos, tanto los del pasado como también los que estamos viviendo y viviremos en el futuro y en la eternidad, puesto que confesamos en el credo que creemos en la resurrección de los muertos, en la resurrección de la carne y la vida eterna. Así que somos peregrinos hacia esa vida eterna prometida por Jesucristo, que ya nos adelantó Él. Dios no se ha quedado mudo después de Jesucristo, sino que nos sigue hablando, sigue estando presente entre nosotros, de manera especial a través de lo que la Iglesia dice. La Iglesia es portadora del mensaje de Cristo. Esa Iglesia a la que Pedro Jesucristo le dio las llaves del reino de los cielos y de lo que en ella ha pasado y sigue pasando. Y sin embargo es a Jesucristo a quien la Iglesia predica. No predica ninguna otra doctrina. La vida de la Iglesia ayuda a profundizar y a hacer actual el misterio de Cristo, lo que es Cristo. Y al mismo tiempo, el misterio de Cristo es el que nos da la clave para entender el misterio de la Iglesia, lo que es la Iglesia. Si Cristo es sacramento del Padre, la Iglesia es sacramento de Cristo. Si Cristo refleja el rostro de Dios invisible, la Iglesia refleja al Jesucristo invisible que actúa todavía a través de su Espíritu, el Espíritu de la resurrección en ella. Así que la Iglesia es sacramento de Cristo y la Iglesia también es sacramento de Dios. Usando una comparación podemos decir, Dios continúa siempre hablando con el hombre y cosas nuevas, pero en Jesucristo usó todas las palabras de su lenguaje divino. Y el que entiende a Jesucristo, que es como el diccionario divino, va a poder descifrar y entender cualquier discurso de Dios. Si nosotros no queremos entender las cosas que Jesús nos dice, entonces no va a haber señales para comprobarnos dónde está Dios. Al mismo Jesús le pedían, dinos, haznos alguna obra para creer en ti. Y le estuvieron en toda su predicación pública acechando y poniendo a prueba. Compruébanos, danos pruebas de que Dios existe, haz cosas aquí para que creamos en ti. Ese no era el camino que pedía el Padre a Jesús. Así que Jesús va a decir, pues si no me creen a mí y no le creen a mis obras, ¿cómo les voy a hablar de las cosas del cielo? ¿Quieres saber quién es Dios? Ve a Jesucristo. Él mismo lo dijo. El que cree en mí, más que creer en mí, cree en aquel que me ha enviado. El que me ve a mí, ve a mi Padre. El que me recibe, recibe al que me envió. El que me rechaza, rechaza al que me envió. Si me conocen a mí, conocen al Padre. Así que lean Juan, allí en el Evangelio de Juan, capítulo 12, capítulo 14, la respuesta a Tomás, a Felipe, Felipe, ¿cómo te atreves a decir que muéstranos al Padre y creeremos? El que me ve a mí ve al Padre. Así que, ¿quieres saber cuáles son los planes de Dios sobre el hombre? Entonces, oye y ve a Jesucristo a través de su palabra. Él mismo dijo, Papá Dios, que sean uno como tú y yo somos uno. Que sean uno en nosotros.
que tengan la misma gloria que yo, la que tú me diste. Que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. El ideal cristiano es llegar a ser hombres perfectos, alcanzando la plenitud y la estatura de Cristo, como dirá en la carta a los Efesios, San Pablo. Revestirnos del hombre nuevo, que es Cristo. La dificultad máxima que encuentran muchos para aceptar la fe cristiana es que un ayer de la historia, el nacimiento de Cristo, su muerte y resurrección, sea base del hoy y de siempre. Lo más duro de aceptar del cristianismo no es su fe en lo invisible, sino que todo dependa de un momento de la historia, que el sentido de la vida dependa de un hombre situado en un lugar y en un tiempo concreto, y este es Jesús de Nazaret, el ungido, el Mesías, el liberador, el Cristo. Así que para el cristiano, perder a Cristo es perderlo todo. San Pablo decía, nada vale la pena si se compara con el conocimiento de Cristo Jesús. Por Él he sacrificado todas las cosas y por Él considero todo como basura, con tal de ganarlo a Él y vivir unido a Él. Dostoyevsky, un escritor ruso, decía, el occidente ha perdido a Cristo, por eso el occidente muere, nada más que por eso. El mismo Mahatma Gandhi, leyendo alguna vez parte de los evangelios, porque quería conocer al Dios de los cristianos, y leía y meditaba y reflexionaba hasta que dice, si los cristianos verdaderamente conocieran a Jesús e hicieran lo que Él hizo, otro sería nuestro mundo. Así es, efectivamente, el que conoce a Cristo cambia su vida por completo, porque el compromiso no es porque lo mande la iglesia, sino porque lo manda el mismo Dios. Por eso, en la carta, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el domingo pasado escuchábamos ese trozo del pasaje de los Hechos de los Apóstoles en que se enfrentan los apóstoles contra los del Sanedrín, los azotan, los encarcelan, porque están quitándoles a la gente, decían ellos. Están llenando a la gente de estas enseñanzas, pero no era otra cosa más que la envidia de que a ellos los estaban siguiendo y escuchando y a ellos no. Así que Pedro les dice, jefes del pueblo y jefes del templo, ¿por qué se espantan? No tienen por qué espantarse porque ustedes nos están pidiendo algo, pero antes de que los obedezcamos a ustedes, primero hay que obedecer a Dios, antes que a los hombres. Así que en esta vida, todos, al profesar nuestra fe, tenemos que decir, antes que obedecer a mis caprichos, pasiones, a mis gustos, y antes que obedecer a la sociedad que me presenta modelos tan equivocados y tan erróneos, primero obedecer a Dios. Y aunque parezca que todo mundo lo hace, todo mundo lo dice, entonces está permitido. No se engañen, hermanos. No está permitido porque primero hay que obedecer a Dios. O no hay que creer todo lo que se diga porque primero hay que obedecer a Dios. Esa es la regla máxima del cristiano. Primero obedece a Dios antes que a los hombres. Entonces, estas son los momentos en que tenemos que reflexionar. ¿Qué nos revela el hecho de que Dios haya enviado al mundo a su Hijo y no a un ángel para salvarnos? ¿Hubiera dado lo mismo? Pónganse a reflexionar, hermanos, que ya no estamos en las visiones de sueños y de ángeles. Entonces, hubiera sido lo mismo que hubiera enviado otra vez, como antiguamente, a los espíritus o a las teofanías en que Dios se manifestaba con todo su poder, con toda su majestad. ¿Hubiera dado lo mismo? ¿Qué nos revela el hecho de que el Hijo de Dios se haya despojado de sus prerrogativas, o sea, de sus cualidades que eran como
que tenía las cualidades divinas para venir entre nosotros? ¿Qué nos revela el hecho de que Jesús haya dicho en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué nos revela el hecho de que el Hijo de Dios se haya hecho un feto y luego un niño indefenso? ¿Cómo se demuestra con los hechos y dichos de que Jesús Dios es amor, pero que no es papachón, sino que es exigente? No es apapachador, es exigente. Y en unos momentos más continuamos. El domingo es la fiesta por excelencia para nosotros católicos. Aprende a vivirla. Enseguida regresamos. ¿Sabías que la diócesis de Tijuana celebrará su 50 aniversario el 24 de enero del 2014? Recuerda, tú eres parte de esta fiesta. Muy estimados amigos en Cristo, en la nueva Catedral de Tijuana, de la zona Río, te ofrecemos un espacio para que preveas el futuro de tus seres queridos, adquiriendo una cripta en la zona del mausoleo de la Catedral. Creo que es justo que no le dejemos cargas económicas a nuestros seres más cercanos, porque en los momentos más difíciles de nuestra vida es bueno tener una mano siempre amiga que te comprenda y además te ayude. Estamos para servirte en las oficinas de la nueva Catedral, enfrente del Palacio Municipal. Te espero. Yo soy el Padre Jorge Chegoyen y que Dios te bendiga. Cuando el gobierno ve a un ecologista jugarse la vida por un huevo de halcón, ve en él un héroe. Y cuando ve a un provida en la puerta de una clínica abortista, ve en él a un fanático. ¿Esto les parece lógico? Si me dejaron vivir, yo elijo la vida. La Santa Misa es la renovación incruenta, sin derramamiento de sangre, del sacrificio de Jesucristo en el Calvario. Continuamos en tu programa Liturgia, para celebrar mejor la Santa Misa. Así es que ahora, en esta misma línea, entramos a las reflexiones de el Yucat. Y tenemos que decir con el catecismo, ¿por qué Jesucristo? ¿Por qué Jesucristo? El modelo es modelo mayor para el mundo. Jesucristo es único porque Él no solo nos muestra la verdadera esencia de Dios, sino el verdadero ideal del hombre. Cristo es el hombre perfecto. El primer hombre no quiso obedecer el mandamiento de Dios. No toques, no hagas, no te acerques. El segundo hombre tenía que obedecer todo hasta decir que no se haga mi voluntad sino la tuya. Hasta el último instante del gran sufrimiento, de la gran tragedia de la pasión de Cristo, que fue nuestra salvación, que fue nuestra gloria. Dirá San Pablo, la muerte de Jesucristo es nuestra muerte y por lo tanto su resurrección es nuestra gloriosa resurrección por los méritos de Jesucristo. Jesús fue mucho más que un hombre ideal. Incluso las personas aparentemente ideales son pecadoras. Cualquier persona que nosotros consideremos que es un ideal a seguir, que es un modelo, son pecadoras. Así se trate también de nuestros padres o de las personas más fabulosas de este mundo. Son pecadoras. Todos somos pecadores. Por eso ningún hombre puede ser la medida del hombre. Pero Jesús no tenía pecado. Se hizo pecador por nosotros, pero Él sin ser pecador se hizo pecado para poder salvarnos. ¿Qué significa ser hombre y qué hace al hombre eternamente digno de amor? En el sentido literal de la palabra, lo conocemos solo en Jesucristo, que ha sido probado en todo como nosotros, menos en el pecado. Jesús, el Hijo de Dios, es el hombre real, verdadero. En Él conocemos cómo ha querido Dios al hombre. Esa expresión de Dios en el bautismo de Jesucristo
en el Jordán que el precursor le hacía, y que se abre el cielo para que se escuche una voz: este es mi Hijo muy amado, el más querido de todas las criaturas, en él tengo todas mis complacencias. Y en la transfiguración vuelve a repetírselo también esa expresión: este es mi Hijo, escúchenlo. Así que en él conocemos cómo ha querido Dios a nuestra propia persona. Por lo tanto, si Jesucristo, siendo el primogénito y el unigénito de Dios, también por sus méritos nosotros somos queridos y amados por Dios. ¿En qué consiste la igualdad de todos los hombres? Continúa con esta pregunta el Catecismo del Yucat. Todos los hombres, por haber salido de las manos de Dios, son iguales, porque tienen el mismo origen en el único amor creador de Dios. Hemos sido creados por un acto de amor. Dios nos ha enviado a esta vida para que lo busquemos, lo encontremos y vivamos el verdadero amor y practiquemos el verdadero y auténtico amor. Entonces todos los hombres tienen en Jesús su Salvador. Todos los hombres están destinados a encontrar su felicidad y su bienaventuranza eterna en Dios. Por ello, todos los hombres son hermanos y hermanas. Estamos, como decimos algunas frases, en la misma barca, creyentes y no creyentes, musulmanes, judíos, budistas, hinduistas, sintoístas, confucionistas y todos aquellos que creen en Jesucristo. Estamos en la misma barca. Aquí todos nos condenamos si seguimos llevando a decadencia nuestro planeta, nuestro mundo, nuestras sociedades. Todos somos culpables de lo que pasa a nuestro alrededor. Todos tenemos injerencia en lo que sucede en nuestra vida misma, de familia, de colonia, de sociedad y de iglesia. No puede decir nadie: yo no me incluyo. No estamos excluidos de la salvación y del proyecto de Dios. Hemos sido incluidos en un proyecto de salvación y todos debemos de participar y ser instrumentos. Esa es la participación que nos corresponde: ser instrumentos vivos y eficaces de la gracia de Dios ante nuestros hermanos, sobre todo en los más necesitados. Por ello, todos los hombres son hermanos y hermanas. Los cristianos no solo deben ser solidarios con otros cristianos, sino con todos los hombres, y oponerse enérgicamente a divisiones racistas, sexistas, economicistas o económicas de la única familia humana. Ni las políticas nos deben de separar. La cuestión que continúa el Catecismo del Yucat: ¿qué es el alma? Y entonces tenemos que responder que el alma es lo que hace a cada hombre ser hombre. Su principio vital espiritual, ya lo decíamos en otra de las charlas, que antiguamente en la medicina antigua, para poder determinar que una persona estaba muerta, era ponerle un vidrio, algún vidrio espejo en la nariz, para decir: si no respira, entonces, si no está empañando el vidrio, quiere decir que ya no tiene vida. Así que su principio vital espiritual, lo más importante de su ser, del hombre, es el alma. El alma es la causa de que el cuerpo material sea un cuerpo humano vivo. Por el alma, el hombre es el ser que puede decir yo, y existe ante Dios como individuo inconfundible. La ciencia aristotélica y la platónica van a decir: el ser es uno, bueno y verdadero, es único en la creación. Así que desde la filosofía de los primeros grandes hombres, filósofos occidentales, nos van a decir que la reencarnación es un absurdo total, que somos únicos en esta vida e irrepetibles.
Somos buenos porque hemos sido creados por la bondad de Dios y somos verdaderos porque existimos en un entorno social, en un entorno familiar. Los hombres son seres corporales y espirituales. El espíritu del hombre es más que una función del cuerpo y no se puede explicar a partir de la constitución material del hombre. La razón nos dice, tiene que existir un principio espiritual que, unido al cuerpo, no sea, sin embargo, idéntico a este. Y a eso lo llamamos alma. Aunque el alma no se puede probar de modo científico, no se puede comprender al hombre como ser espiritual sin suponer este principio espiritual del hombre, que excede a la materia. ¿De dónde procede el alma del hombre? El alma del hombre es creada directamente por Dios y no producida por los padres, como se llegó a creer en algunas doctrinas, que cada hijo que tenía la mujer le quitaba un pedazo de alma. Entonces el alma no se produce por añadidura de los padres, porque no son creadores de vida, no son causa principal, causa eficiente de vida. La causa eficiente de nuestra vida es Dios, el principio vital. El alma del hombre no puede ser ni el producto de un desarrollo evolutivo, ni el resultado de la unión genética del padre y de la madre. El misterio de que con cada hombre viene al mundo una persona espiritual única, lo expresa la Iglesia diciendo, Dios le da un alma que no muere, aun cuando el hombre pierda su cuerpo en la muerte, para volverlo a encontrar en la resurrección. Decir tengo alma significa Dios no solo me ha creado como ser, sino como persona y me ha llamado a una relación con Él que no tendrá fin. ¿Por qué ha creado Dios al hombre como varón y mujer? Dios, que es amor y el prototipo de comunión, ha creado al hombre como varón y mujer para que conjuntamente sean imagen de su esencia, complementos exactos para poder realizarse como personas. Dios ha hecho al hombre de modo que sea varón o mujer y anhele la plenitud y la totalidad en el encuentro con el otro sexo. Los hombres y las mujeres tienen absolutamente la misma dignidad y por eso está la expresión en el Génesis de que Dios sacó a la mujer de la costilla del hombre, porque está al mismo nivel, ni lo sacó de los pies, ni lo sacó de las neuronas del cerebro, lo sacó de las costillas, quiere decir la misma dignidad y los mismos derechos y las mismas obligaciones. Expresan en el desarrollo creativo de su ser varón o de su ser mujer diferentes aspectos de la perfección de Dios. Dios no es varón ni mujer, pero se ha revelado como padre. Y como madre en Isaías 66, ahí también Dios se muestra como una madre. En el amor del varón y la mujer, especialmente en la comunión del matrimonio, donde varón y mujer se hacen una sola carne, los hombres pueden intuir algo de la felicidad de la unión con Dios, en la que cada hombre encuentra su plenitud definitiva. Así como el amor de Dios es fiel, también el amor del varón y la mujer busca ser fiel. Y este amor es creador al modo de Dios, porque del matrimonio brota una nueva vida. Continuamos en unos momentos más. El domingo es la fiesta por excelencia para nosotros católicos. Aprende a vivirla. Enseguida regresamos. La familia es el cimiento de la humanidad y los valores del espíritu nos ayudan a que la familia sea semillero de vocaciones a la vida sacerdotal y consagrada y a la santidad en la vida matrimonial. Conoce más sobre estos temas familiares en Cimiento de la Humanidad. Trabajar por la familia es construir el futuro de la humanidad. Coordinado por el Padre Roldán Antonio Sánchez Gamboa. Cada miércoles en punto de las 7 de la tarde, por esta estación. Recuerda, la familia es
el cimiento de la humanidad. La familia, fuerza y unidad, es el cimiento de la humanidad. El servidor de Dios debe brillar por su vida y santidad. Conoce a San Francisco, un santo de ayer y de hoy, y descubre la forma de ser tú también un santo para nuestro tiempo. Escucha todos los miércoles de 8 a 9 de la noche, San Francisco, un santo de ayer y de hoy, conducido por Fray Juan Ignacio Muro, de la Orden de los Frailes Menores, por Coinonía Radio y www.tjcatólico.com. Qué dulce, qué amable es la pobreza, más que las joyas preciosas. Qué dulce, qué amable es la pobreza, cuando se escoge por Cristo. Desde la cuna de la Iglesia. Un programa especial desde Roma para la Arquidiócesis de Tijuana, observando la actualidad a través del mensaje del Papa y de la Santa Sede. En opinión del Padre Israel Ángeles Gil. Todos los miércoles de 9 a 10 de la noche. Conoce a tu iglesia desde su cuna. Coinonía Radio. Desde la cuna de la Iglesia. La Santa Misa es la renovación incruenta, sin derramamiento de sangre, del sacrificio de Jesucristo en el Calvario. Continuamos en tu programa Liturgia, para celebrar mejor la Santa Misa. Aquí entramos en un tema muy escabroso, que el Catecismo del Yucat nada más lo va a tratar en una sola pregunta y en un solo párrafo, pero que se necesita muchos programas para poder explicar por qué la diferencia o por qué las cosas que pasan a su alrededor no son como Dios las ha querido. ¿Qué pasa con las personas que tienen tendencias homosexuales? ¿No es entonces el momento de hacer una conferencia, que se necesitan muchas conferencias para poder explicar moralmente este tema tan controvertido en nuestra sociedad? La Iglesia cree que el hombre y la mujer en el orden de la creación están hechos con necesidad de complementarse y para la relación recíproca, para que puedan dar la vida a sus hijos. Una de las finalidades del matrimonio, primero, es la realización y el encuentro de la felicidad con el otro, que verdaderamente puedan complementarse y realizarse plenamente. Después viene la otra finalidad, que es la procreación de los hijos. Es una de las finalidades que también hay controversia cuando la pareja no logra por alguna causa física, psicológica o algo, sobre todo alguna causa de que no se pueda lograr tener hijos, y entonces por último, después de haber probado varios métodos, varios caminos para lograr embarazarse, lograr obtener una criatura, por último la Iglesia recomienda la adopción, pero deben ellos complementarse y tener una relación recíproca para que puedan dar la vida a sus hijos. Por eso la Iglesia no puede aprobar las prácticas homosexuales, pero los cristianos deben respeto y amor a todos los hombres, con independencia de su orientación sexual, porque todos los hombres son respetados y amados por Dios. Lo que no podemos negar es que Dios vino, como dice Jesús, a salvar a los pecadores, para que se arrepientan y para llevarlos al Padre. Con el principio del perdón que Jesús nos pide que tengamos, primero deseándoles la paz y después perdonándolos, sabemos que todos son amados de Dios. Ese Padre que hace salir el sol para buenos y malos,
y hace caer la lluvia para justos e injustos. Así es el amor de Dios para todos los hombres que son amados y respetados por Dios. No hay ningún hombre sobre la tierra que no proceda de la unión del hombre y mujer. Todavía no se han hecho en serie, como si estuviéramos en una maquiladora, niños probetas, niños de laboratorio, uno tras otro, porque iría en contra de la propia naturaleza del hombre. Entonces no hay ningún hombre sobre la tierra que no proceda de la unión del hombre y la mujer. Por ello, para algunas personas con tendencia homosexual es una experiencia dolorosa no sentirse atraídos eróticamente hacia el otro sexo y tener que echar en falta la fecundidad corporal de su unión, como corresponde en realidad a la naturaleza del hombre y al orden divino de la creación. Sin embargo, Dios llama con frecuencia así por caminos poco comunes: una carencia, una pérdida o una herida aceptada y consentida. Pueden convertirse en el trampolín para lanzarse a los brazos de Dios, de ese Dios que todo lo hace bien y a quien descubrimos aún más grande en la redención que en la creación. Es en la redención que ha hecho el Padre Dios a través de su propio Hijo, en donde justificándonos nos libra del pecado. Con esto cerramos este tema tan escabroso, porque, vuelvo a insistir, no es un tema para un solo minuto, sino para muchos paneles, muchos discursos, muchas conferencias de estudio serio, científico, teológico, en que la iglesia tiene que andarse con pies de acero. ¿Estaba en el plan de Dios que los hombres sufrieran y murieran? Dios no quiere que los hombres sufran y mueran. La idea original de Dios para el hombre era el paraíso. Dios le puso todo al hombre, dice la creación. Se lo puso en bandeja de plata, y no de plata, de oro, para que el hombre no sufriera, no le faltara nada. La vida para siempre y la paz entre Dios, el hombre y su entorno, entre el hombre y la mujer. Había una armonía querida por Dios. El orden perfecto y exacto de la creación nos da la pauta de cómo quería Dios esa armonía entre los hombres, y más aún entre el hombre y la mujer, y su relación del hombre para con Dios mismo. A veces sentimos cómo debería ser la vida, cómo deberíamos ser nosotros, pero de hecho vivimos en la discordia con nosotros mismos, en un desorden interno. Estamos determinados por el miedo y por pasiones incontroladas, y hemos perdido la armonía original con el mundo y, en último término, aún con el mismo Dios. En la Sagrada Escritura se expresa la experiencia de esta alienación en el relato del pecado original. Adán y Eva tuvieron que abandonar el paraíso en el que vivían en armonía consigo mismos y con Dios, porque se introdujo el pecado. Pero el pecado no llegó solo, el pecado fue invitado por el hombre. Fue la opción que el hombre hizo, atraer al pecado. Ya Dios estaba con el hombre, y cuando el hombre quiere ser más que Dios, entonces viene a esconderse. En el libro del Génesis nos dice: Dios andaba buscando a Adán. Adán, ¿dónde estás? Acá estoy escondido. Porque ya el pecado había entrado en el hombre. El hombre quiso que entrara el pecado. Entonces Adán y Eva tuvieron que abandonar el paraíso en el que vivieran en armonía consigo mismos y con Dios, porque se introdujo el pecado. La fatiga del trabajo, el sufrimiento, la mortalidad y la tentación ante el pecado son señales de la pérdida del paraíso por desobediencia del hombre. Y así entramos en este tema del hombre caído. ¿Qué es el pecado? En el fondo, el pecado, lo hemos escuchado mucho, es el rechazo de Dios y la negatividad a aceptar su amor. Es un decirle a Dios: no quiero escucharte, no quiero saber de ti,
no me importan tus mandamientos, no me importa si existes o no existes, no quiero seguirte. Es eso, la negatividad de aceptar su amor. No quiero saber si me amas o no me amas, no me importa si me amas o no me amas, no me importa si mandaste a tu hijo, no me importa si tu hijo dejó su obra en manos humanas, no me importa si se fundó una iglesia santa porque él la fundó una desde los apóstoles, no me importan sus sacramentos. Eso es precisamente el pecado. Esto se muestra en el desprecio de sus mandamientos. Yo hago mi vida como yo quiero. Ese es el mayor pecado, la soberbia, el cerrarse al conocimiento y sobre todo al verdadero amor de Dios para con uno, para con nosotros. Ese es el auténtico pecado de soberbia que el hombre padece y sufrió las consecuencias de aquel primer hombre. El pecado es más que un comportamiento incorrecto, tampoco es una debilidad psíquica. En lo más hondo de su ser, todo rechazo o destrucción de algo bueno es el rechazo del bien con mayúsculas, del bien mayor por excelencia, el rechazo de Dios. En su dimensión más honda y terrible, el pecado es la separación de Dios y con ello la separación de la fuente de la vida y del amor. Por eso también la muerte es la consecuencia del pecado. Solamente en Jesús comprendemos la inconmensurable dimensión del pecado. Jesús sufrió el rechazo de Dios en su propio cuerpo, con sus paisanos, con sus contemporáneos. Al decirle, ya nosotros te vimos, nosotros te conocimos, ¿de dónde te viene tanta sabiduría? Entonces viene este rechazo, muéstranos, haznos aquí tantas cosas que has hecho allá en otras tierras, aquí demuéstranoslo y creeremos en ti. Jesús tomó sobre sí la violencia mortal del pecado para que no nos toque a nosotros. Para ello tenemos la palabra redención. Jesús asumió nuestra condición para redimirla, y los santos padres van a decir, lo no asumido no es redimido. Jesús asumió toda nuestra condición humana para poderla redimir. Desde que estaba en el vientre de su madre hasta estar sufriendo el pecado de envidia, de soberbia, de orgullo y de rechazo que tiene la naturaleza humana. Y por eso Jesús viene a experimentar todo para poder redimirlo. Hermanos, que Dios los bendiga, que Dios esté con ustedes y nos estaremos escuchando la próxima semana. Hasta pronto. Por hoy nuestro programa ha terminado. Te esperamos en la siguiente emisión para seguir aprendiendo sobre la liturgia de la misa. Hagamos todo lo posible por dignificar tan importante acto de la vida cristiana, ya que la Eucaristía es el centro de nuestra vida. Dios les bendiga y hasta nuestro siguiente programa.